Muy bien, pues proseguimos con esta interesante jornada. Vamos a seguir con José Carlos González, Product Manager Foliar, Biostimulant and Trace Elements, Product Manager Buddy Crops Spain, Portugal and África en Compo Expert. Nos va a hablar sobre los conceptos prácticos en el uso de herramientas basadas en la bioestimulación y nutrición para mejorar el rendimiento del cultivo. Bienvenido, José Carlos. Hola, buenas tardes. Sí, somos muchas cosas, sí. Buenas tardes. Y Bueno, un bueno, placer tenerte agradezco. aquí y, por supuesto, al equipo de Compo, un fuerte abrazo que sé que nos están viendo. Te damos paso y nos quedamos contigo. Perfecto, pues, muchas gracias. Se ve la pantalla, ¿no? Imagino que sí. Ahora sí, Bueno, todo vale, perfecto, José Carlos. perfecto. Lo primero de todo, agradecer, ¿no?, a todo el mundo, bueno, la presencia y sobre todo a la organización por darnos la oportunidad para poder estar hoy aquí. Como ha comentado, mi función dentro de lo que es CompoExpert es Product Manager, principalmente de foliares y bioestimulantes, y dentro de los cultivos el tema de leñosos. La idea de hoy es un poco comentar una herramienta a nivel de nutrición que ya no es nueva, no es una herramienta nueva, pero sí que es una herramienta muy útil, y al final lo que buscamos es un poco presentar una herramienta más a la hora de nuestro manejo en el tema de agricultura y especialmente en el manejo del tema cítrico. Para ello yo me quiero centrar principalmente, podría hablar de todos los elementos, de cómo pueden interaccionar los elementos en general y con esta herramienta, pero voy a centrarme principalmente por tiempo en el tema del nitrógeno, como presentación del Novatec. Cuando hablamos de nitrógeno, y estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado hasta ahora, siempre hablamos a nivel de incorporar nitrógeno de tres maneras principalmente. Una es la fertilización nitrogenada, que casi se está olvidando ya, la otra es microorganismos y la otra la materia orgánica, como fuentes principales. Si nos centramos y nos vamos a centrar a día de hoy en lo que es la fertilización nitrogenada. Cuando hablamos del tema de la absorción de nitrógeno, son principalmente de dos formas, la forma nítrica y la forma amoniacal. A nivel de planta es un elemento muy móvil y principalmente va enfocado, va dirigido a órganos en desarrollo. Lo que tenemos que saber a partir de ahora es el tema práctico, ¿no?, de cómo podemos nosotros manejar este tipo de nitrógeno a la hora de generar una respuesta en el cultivo. Cuando yo me encuentro de manera natural en el tema del suelo, la mayor parte del nitrógeno es absorbido de manera en forma de nitrato, porque la planta tiene una gran capacidad de absorberlo y es porque es la presencia dominante. Ahora bien, cuando yo en una solución nutritiva incorporo amonio y mantengo esa forma de amonio, los cítricos son capaces de absorber de manera importante esa proporción de amonio. Dicho esto, ¿qué efecto genero cuando yo aporto una u otra? Es decir, siempre van a estar en compañía, ¿no?, pero digamos la tendencia en cuando incremento de una o incremento de otra. Lo primero que tengo que saber es que cuando yo estoy en mi suelo o en el tema de la solución nutritiva una proporción mayor de forma nítrica, la planta requiere de un gasto energético para poder cogerlo y luego también, como veremos, para poder transformarlo. El nitrógeno en forma nítrica dentro de lo que es la planta a nivel de hoja, por ejemplo, es menos eficiente. El contenido de nitrógeno siempre va a ser menor que, por ejemplo, en una forma amoniacal a nivel de hoja. A nivel de planta también, cuando abonamos en esta forma, tiende a ir acelerada y esto es una ventaja y una desventaja en muchas ocasiones. Lo que también tenemos que tener muy claro es que cuando abonamos de esta forma, nosotros estamos cargando de manera negativa lo que es el tema de la raíz y vamos a favorecer la entrada de cationes, entre ellos el calcio, el magnesio o el potasio. También favoreceríamos la entrada del sodio. ¿Y qué ocurre a nivel de rizosfera, del pH? Que incrementamos el pH de la rizosfera porque está la planta liberando OH. Esto efectivamente puede tener efecto. Uno de los principales efectos que va un poco en contra de la forma nítrica, que conforme aumentas el pH, cada vez más me cuesta absorber el nitrógeno en forma nítrica. También conlleva a que cuanto más aumento el pH, también me va a costar más absorber el fósforo, voy a tener que incorporar más fósforo al suelo y me va a costar absorber más hierro. Y entramos en un triángulo de desequilibrios. Cuando nosotros ya una vez hemos absorbido la forma nítrica, dentro de la planta puede pasar varias cosas. La primera, que sea transportada por el xilema. La segunda, que se acumule en tema de vacuola. Y la tercera, que se reduzca y se consuma. Dentro de esta parte sí que me voy a centrar porque creo que es interesante y al final también explica muchas cosas. Que la reducción a nivel de la forma nítrica, la forma amonio y de ahí al tema orgánico requiere de un proceso de energía y un proceso de otros recursos
¿Qué es importante en este proceso? Es importante el tema de la luz. Sin la luz, las enzimas no se activan y no hay una reducción. O la reducción baja muchísimo el tema de la eficiencia. Requiere sacarosa. La planta necesita de fotosimilados para poder realizar este tipo de funciones. Y luego, por supuesto, requiere de temperatura y requiere de microelementos como el manganeso, el hierro o el molibdeno. ¿Por qué digo esto? Porque quiero decir que este proceso requiere energía y que en primavera, donde, por ejemplo, tengamos mucha nubosidad, temperaturas bajas o la planta esté debilitada, le va a costar muchísimo transformar el nitrógeno en forma nítrica a aminoácido y lo más probable es que hoy haya una acumulación importante de nítrico en lo que es el tema del tejido vegetativo. A nivel del suelo, se produce lo que es el tema de la nitrificación, que cuando yo, por ejemplo, abono con un nitrato amónico, el amonio se transforma a nitrato a partir de este proceso, que puede durar entre 1 a 8 días también dependiendo de las condiciones. ¿Qué condiciones? El tema de aireación. Suelos muy aireados me van a transformar el amonio de una manera muy rápida. Temperaturas altas o pH altos aceleran el proceso de la nitrificación. A nivel genético también, ¿qué ocurre? A nivel genético me gusta también comentarlo porque los genes que codifican el sistema de transporte del nitrógeno en forma nítrica son estos dos, NRT1, NRT2, que curiosamente también están muy regulados por la presencia de la luz y la presencia de nivel de sacarosa. Por eso es importante saber en qué momentos estamos dentro de lo que es el periodo de los cíclicos. A nivel de pérdidas, la principal pérdida que tiene el nitrógeno en forma nítrica son la lixiviación, por un tema de carga, que también ocurre en el amonio, pero en menor proporción. Y luego está el tema de la desnitrificación, es decir, la volatilización del nitrógeno. Aquí lo he comentado por un tema que muchas veces se nos olvida, que exceso de humedad, bien por riego o bien por un tema de lluvias, provocan el tema de la volatilización del nitrógeno. También el pH elevado y también la presencia de materia orgánica con un alto contenido en carbono. Muchas veces hacemos enmiendas que son muy positivas, pero que también tenemos que tener en cuenta un poco la calidad de la enmienda a la hora también del nitrógeno en forma nítrica. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema del nitrógeno en forma amonio? Lo ideal siempre es la proporción de ambos, no uno más o uno menos. Siempre tenemos que tener una proporción equilibrada. Cuando abonamos de esta forma, lo que tenemos que tener claro es que cuando incorporamos el amonio dentro de lo que es el tema de la raíz, vamos a cargar positivamente la raíz y para ello va a emitir protones a lo que es la rizosfera. Este efecto lo que me va a hacer es reducir el pH de la rizosfera y con ello favorecerá acciones como la síntesis de peros radiculares o ciertos elementos, ¿no? La absorción de ciertos elementos. Lo que sí que está claro que cuando yo abono en la forma amonio, lo que se incrementa, los niveles de elementos que se incrementan de manera general es el hierro, es decir, los microelementos como el hierro, manganeso, zinc o el fósforo, macroelementos, o el tema del calcio. El calcio no se incrementa por una reacción de carga, sino que se incrementa por una reducción del pH. Y esto es importante sobre todo en suelos como los de Valencia o Murcia, en donde son suelos con pH muy altos. Ahora bien, ¿qué me hace el amonio dentro de la planta? El amonio dentro de la planta lo que me va a hacer también a nivel de gestión del nitrógeno es incrementar el contenido del nitrógeno en la hoja, lo va a hacer mucho más eficiente. Digamos que la planta no va a ir tan a tope, por así decirlo, y va a hacer un uso más eficiente de este elemento. Aparte, que va a haber un ahorro de energía dentro de lo que es la planta. Empezaríamos por esta parte de aquí, del amonio, y de ahí ya el siguiente paso es el nitrógeno orgánico. Por eso también se dice que siempre que se abona con el tema de amonio, el tema Novatec, incrementamos el color verde de las hojas de manera más rápida, ¿no? Porque acortamos mucho el proceso de la obtención de nitrógeno orgánico. Ahora bien, ¿qué ocurre a nivel de absorción? A nivel de absorción, el amonio principalmente se absorbe por las raíces finas y los genes que codifican el sistema de transporte del amonio son principalmente AMT1 y AMT2, que casualmente AMT1 viene regulado por el nivel de auxina de la raíz. Y siempre se ha dicho que el tema del Novatec, por el tema de acidificación y por la presencia del amonio, genera raíces nuevas. Y es un poco el equilibrio, ¿no? Por así decirlo, a nivel también genético. Y a nivel de aminoácidos, porque también se dice que el tema de reservas, ¿no? A nivel de aminoácidos, cuando abonamos con el tema de la presencia de amonio, también se incrementa el tema de aminoácidos y principalmente como son prolina, arginina y asparagina o glutamina. Ahora bien, el aminoácido que más destaca cuando incorporamos amonio es la asparagina. La asparagina se incrementa muchísimo con el amonio. ¿Y esto qué quiere decir? Que la prolina, la arginina y la asparagina en su forma libre son nitrógenos de reserva. La asparagina es un nitrógeno de reserva que se relaciona mucho con la presencia de amonio.
Ahora bien, si yo pongo, por ejemplo, la evolución en un cítrico de lo que es la asparagina o la prolina, tendríamos esta la evolución de la asparagina en una hoja de cítricos y esta la evolución de la prolina en una hoja de cítricos. ¿Qué vemos aquí? Que a partir de junio la asparagina comienza a incrementarse en las hojas de los cítricos, que viene a ser lo que es el tema de la poscosecha, por así decirlo, del tema de reservas para el año siguiente. Cuando vemos la evolución de contenido de prolina, ocurre exactamente lo mismo, que a partir de julio se incrementa el contenido de prolina que servirá para la reserva de nitrógeno de cada año que viene. También sabemos lo que hace la prolina como osmorregulador. Cosa interesante que no voy a comentar por tiempo, lo que ocurre en mayo, junio y julio, que es la mayor bajada de prolina a nivel de hoja, que coincide con los momentos de cuajado y es importante reforzar con productos foliares en estos momentos. Ahora bien, ya para presentar un poco el tema de los productos en lo que nos vamos a hablar por parte de CompoExpert, sí que me gustaría presentar de una forma histórica, por así decirlo, ¿no? Y la forma es la siguiente. Desde 1927, que fuimos cuando lanzamos el primer fertilizante NPK complejo con la marca CAFO, a partir de ahí hemos estado desarrollando, digamos, la fertilización 1.0 y hemos ido evolucionando a nivel de productos, ¿no? ¿Qué ocurrió en 1999? Que lanzamos la tecnología NET, que es el inhibidor de la nitrificación en forma de MPP. A partir de ahí ya fuimos desarrollando este concepto, son 24 años de desarrollo, y el siguiente, y esto se podría llamar como la fertilización 2.0, ¿no? O 1.5. El siguiente paso, ¿cuál fue nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso fue juntar el abono con microorganismos. La primera vez que lo hicimos fue en el 1998-2002, lo que ocurre que se centró principalmente en áreas verdes. Aquí se centró en los microorganismos con los granulados en este caso. El siguiente salto ya fue en agricultura, en 2005-2010, y ya en 2010-2014 se aplicó en sales solubles un concepto de microorganismos más sales solubles, que el mismo año también se incorporó con la parte de clonia. Y es aquí donde yo me voy a centrar en la charla de hoy con la gama Novatec Solub 21. Bueno, Novatec Solub BS, perdón. ¿Qué productos tenemos dentro de esta gama? Tenemos un producto alto en nitrógeno, tenemos un producto alto en fósforo, alto en potasio y alto en calcio. ¿Qué es Novatec Solub? Novatec Solub BS son productos que incorporan, por un lado, la parte del inhibidor de la nitrificación, con las ventajas que ahora veremos, y por otro lado, incorpora una parte de bacillus, una parte de biológica, por así decirlo, donde agrupamos 4 grupos de bacterias. Si nos centramos dentro de lo que es la parte del inhibidor, el de MPP lo que va a actuar es de manera temporal, por así decirlo, es un bacteriostático que actúa sobre las nitrosomonas y mantenemos mayor tiempo la forma amonio, es decir, reducimos la transformación del nitrógeno en forma amoniacal a la forma nítrica. ¿Qué ventajas tenemos aquí? Que aumentamos la proporción de amonio en el suelo respecto a la proporción de la forma nítrica y con ello, ¿qué conseguimos? Lo que hemos comentado anteriormente, reducir el pH del suelo, que eso me llevará también a una presencia de mayor ramificación de raíces, que esto me generará citoquininas que subirán hacia arriba, hacia la parte aérea, y cuando tenemos un equilibrio a nivel amoniacal y nítrico, el desarrollo radicular siempre va a ser más óptimo que si hay un desequilibrio por parte de estas formas de nitrógeno. ¿Qué tenemos también a nivel de planta? El tema de acortar los pasos a nivel de transformación de energía y, por tanto, ahorrar energía a la planta y conseguir efectos como, por ejemplo, la síntesis de clorofila más rápido o la generación de aminoácidos de manera más rápida. También, por supuesto, el tema de la lixiviación. Cuando abonamos con el tema Novatec y la presencia del MPP, las pérdidas por lixiviación a nivel de nitrato son mucho menores que si la presencia, por ejemplo, de Novatec. Dicho esto, la segunda parte de lo que es la herramienta de Novatec Solub BS es la parte de microorganismos. Dentro de esta parte son dos grupos, Bacillus, que sería Bacillus aeruginosa faciens y Bacillus atrophaeus, y la segunda parte, Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas pútidas. Es un grupo en lo que se dedican principalmente a la síntesis de ácido endoracético, al tema de activar los sideróforos, de absorber hierro principalmente, y luego el tema de protección por espacio, por ocupar espacio, ¿no? Por el espacio ocupacional. Dicho esto, ya entramos dentro de lo que es un ensayo. Tenemos muchos ensayos, muchos trabajos realizados, pero este es el más reciente, de hecho acabó este año pasado, y es el tema de
hacer una estrategia completa con el tema de Novatec Sol VS y para ello se igualó las mismas cantidades. Aquí no hablamos de recortar unidades en este caso, sino de igualar las unidades respecto a una finca estándar de gran producción. ¿Qué variedad trabajamos? Trabajamos la cremembilla con pie carrizo, trabajamos 3,5 hectáreas durante 2 años y ahora esto más o menos eran unas 14 hectáreas aproximadamente. ¿Qué medimos? Medimos el tema de análisis foliares mensuales, hicimos una dinámica nutricional, una medición por SPAD, el tema de caribres y luego, por supuesto, el tema de la cosecha. No por el tema categórico, sino esto fue el principio, sino ya el tema cosecha de datos reales. A nivel de reparto, no he puesto las cantidades, he puesto simplemente equilibrio y estos fueron un poco los equilibrios con los que trabajamos a lo largo de lo que es el ciclo, ¿no? Donde vemos cómo cambiamos, por ejemplo, a nivel de cuajado, a partir de cuajado ya la tendencia hacia el tema de engorde. Antes de seguir, sí que me gustaría mencionar un poco lo que nos ha pasado también en estos últimos años y en estos 2 años de ensayo. Aquí podéis ver la precipitación que hemos tenido en Valencia, que el ensayo fue en Valencia, en negro de 2015 a 2020, en 2021 en gris y en 2022 la línea roja. Como podéis ver, la precipitación fue muy superior a lo que es el año 2021 y respecto a la media 2015-2020. Esto conllevó a una pérdida de cosecha importante. ¿Qué pasó? Que a nivel de frutos no se vio menguado el Caribe. ¿Por qué? Porque también tuvimos una temperatura media superior respecto a 2021 y respecto al promedio de 2015-2020. Comento esto porque a nivel analítico veremos que la cosa cambia, ¿no? Y se ven diferencias importantes. A nivel de resultados de SPAD, ya entraríamos dentro de lo que son el tema de resultados. A nivel de resultados, simplemente esto es el promedio de 2 años y solamente he puesto donde hubo diferencias, en el resto de cultivo no hubo diferencias a nivel de color verde. Tuvimos diferencias en el tema de abril-mayo, que es el momento de cuajado. ¿Y por qué ocurrió esto? Ocurrió esto porque, como luego veremos más adelante, en verde siempre va a ser la dinámica de la estrategia Novatec Sol UPS, mientras que en rojo va a ser la estrategia estándar, por así decirlo. Y vemos como ese incremento de nitrógeno por parte del Novatec se correlaciona en los momentos cuando medimos el SPAD. Estamos hablando de una finca que va con las unidades que toca y es muy difícil mejorar lo que ya está muy bien. Vamos a detalles a nivel de producción, como con esta tecnología. A nivel ya de análisis foliares de flor y fruto, ¿qué tenemos cuando nosotros incorporamos la estrategia Novatec Sol UPS, el DMPP? A nivel, si cogemos, por ejemplo, el primer año, el del tema nitrógeno, aquí lo he dividido como el nitrógeno en hoja del año anterior, nitrógeno en hoja de este año y nitrógeno en la hoja de la brotación de otoño, por así decirlo. Como comentaba también anteriormente en la charla anterior, el nitrógeno varía en función del momento que tú cojas las hojas, ¿no? Entonces, al final, lo ideal es hacer una dinámica nutricional para tener una referencia. Lo que podemos ver es que nosotros empezamos a abonar por febrero o principio de marzo y a partir de ahí, conforme el abono se fue incorporando, la dinámica del nitrógeno en los sustratos fue cambiando. Vemos que a partir de marzo ya el nitrógeno en forma amoniacal con el tema Novatec se separó de lo que era el estándar. Pero ¿qué ocurre a nivel de nitrógeno en forma de nitrógeno en la brotación nueva? Que cuando llega el periodo, también ocurre en la hoja anterior, de cuajado, hay una demarcación importante respecto al estándar. Y es aquí donde también entra mucho en juego el tema de que mejora el cuajado el Novatec. ¿Por qué? Porque cuando la planta detecta una bajada muy importante de nitrógeno en el tema de la floración cuajado, genera ácido físico. Entonces, cuanto más incrementes el tema del nitrógeno, mejoras muchísimo más el tema de lo que es el cuajado por un poco de reparto de nutrientes, ¿no? Y lo mismo ocurrió con el tema de la brotación de otoño, que también nos desmarcamos respecto al estándar. A nivel de fruto de 2021, aquí ya he puesto general, vemos como también a nivel de fruto, la medición se cogió el 24 de noviembre, el nitrógeno con la parte Novatec Sol UPS en fruto fue superior respecto al estándar, pero lo mismo ocurrió con el tema del calcio, con el tema del fósforo y con el tema del potasio. ¿Qué ocurrió con el año 2022 y cómo afectó el tema de las lluvias a nivel de cultivo? Vemos que para empezar, empezamos con mayor contenido de nitrógeno por el tema de la post cosecha, porque no se paró con el tema Novatec, hicimos una especie de post cosecha,
pero conforme se fue avanzando el periodo, aquí sí que vimos una merma. En hoja nueva, la caída del nitrógeno es mucho más pronunciada, por eso es importante reforzar siempre con foliares NPK y más en años como estos, pero obtuvimos la misma dinámica y siempre estuvimos por encima respecto al estándar. A nivel de hoja de otoño ya sí que la demarcación fue superior respecto al estándar porque ya tuvo tiempo para poder ir asimilando el tema de pues, el abono como tocaba. A nivel de fruto y floración, ¿qué vimos? Vimos ya diferencias importantes. Aunque en hoja estaba más debilitado, en la floración vimos que cuando se abonaba con el tema Novatec, el incremento de nitrógeno, que es en el tema de flor y el tema de frutito, fue superior respecto al estándar. Y lo mismo ocurrió a lo largo de la evolución del fruto durante el periodo de tiempo, ¿no? De la cosecha. Y esto fue importante porque, aunque aquí estuvimos por debajo de nitrógeno respecto al año pasado, en el tema de la floración sí que mejoramos muchísimo la nutrición con el tema de Novatec. ¿Qué ocurre con el tema de fósforo? El fósforo necesita de raíces nuevas principalmente para poder absorber los primeros milímetros de raíz. Cuando nosotros incorporamos este tipo de tecnología, lo que hacemos es promover también el desarrollo radicular. Y esto que vimos, ¿dónde vimos principalmente esa desmarcación a nivel del estándar? En lo que es marzo. Aquí vimos cómo absorbíamos de manera más eficiente y de mayor cantidad el fósforo respecto al estándar. A nivel de hoja nueva no hubo esa diferencia el primer año y a nivel de otoño pues vimos también la desmarcación conforme se iba desarrollando el tema de la rotación. Pero ¿qué ocurre en el segundo año? En el segundo año, con el problema de los encharcamientos que hubo y la falta de incorporar todas las unidades fertilizantes que tocaban, aquí la respuesta del cultivo con el tema Novatec y junto con la ayuda de Novacirus se desmarcó de lo que es el tema del estándar y estuvimos asimilando más contenido de fósforo durante más tiempo y empezando mucho antes respecto a lo que es el tema del estándar. Vemos que también en la hoja nueva de este año pasado también ocurre lo mismo y en el tema de la rotación de otoño no pasó exactamente lo mismo, pero en los momentos donde estamos a nivel de floración cuajado tuvimos mayor cantidad de fósforo que vemos, por ejemplo, en el tema de la floración. A nivel de floración y frutito cuajado tuvimos mayor contenido en fósforo y por tanto una mejor producción. ¿Qué pasa a nivel de potasio? Lo que dice la bibliografía. A nivel de potasio, cuando abonamos de esta manera, siempre vamos a estar por debajo respecto al estándar. ¿Por qué? Por un tema de cargas. Es decir, el amonio tiene carga positiva, el potasio tiene carga positiva. Esto no quiere decir, como luego veremos, que tengamos peor producción o menos calibre. Simplemente hablamos de concentración, por así decirlo. Y vemos como en todo momento estamos por debajo. Aquí también podéis ver un poco la caída que se produce cuando ya empieza el fruto a demandar potasio para el tema del desarrollo, que es lo que comentaban también anteriormente en la presentación. A nivel de hoja de 2022, con el tema de las lluvias, el potasio está más bajo, también la dinámica está más baja. Vimos que en este momento de abril-mayo tuvimos mayor contenido en potasio respecto al estándar porque vimos una recuperación más pronto, pero luego ya conforme se fue incorporando el tema del abono normal, esto ya se volvió a ajustar. Pero ¿qué pasa a nivel del flor y cuaje? A nivel de floración y cuajado vimos que también hubo una desmarcación en el tema de la floración en 2022 con el tema del Novatec. Luego ya conforme se abonó de manera normal, ya esto cambió otra vez la dinámica. Lo mismo que ocurre con el tema de las hojas. ¿Qué pasa con el tema de calcio? La relación Novatec con el tema de calcio es muy positiva y esto ya se ve. No se pudo ver a nivel de hojas del año anterior, del primer año, porque no teníamos la acumulación del abonado, pero a partir de la rotación nueva ya con el tema de Novatec, vemos cómo se desmarca el tema del calcio en la hoja respecto al estándar. Esto en general es importante y la cremembilla, por el tema de la fisiopatía que padece de rajado, es mucho más importante. Lo mismo ocurre con el tema de la hoja de otoño. Conforme tú incorporas Novatec, el calcio se desmarca respecto al estándar. Cosa importante y el tema también, y aprovecho, que el calcio sigue la misma dinámica que el magnesio y el sodio, que a partir de mayo es cuando empieza a acumular de manera importante las hojas. Es importante reforzar en estos periodos con aplicaciones foliares, porque le cuesta llegar, ¿no?, al tema de la parte aérea, sobre todo en órganos en desarrollo. ¿Qué ocurre con el tema de calcio en el segundo año? Y aquí ya sí tuvimos, tras un año de abonando con el tema Novatec, esa diferencia respecto a estándar en la hoja del año anterior y lo mismo, ocurre exactamente la misma tendencia
respecto al estándar, que tenemos siempre el mayor contenido en calcio respecto al abonado convencional. A nivel de floración cuajado, al principio no hubo esa diferencia, luego conforme se desarrolló el fruto, sí que estuvimos por encima mayor tiempo con calcio, salvo al final que la última medición nos dio más calcio en el estándar que en el nuestro. Pero en los procesos de formación de piel, aquí tuvimos mucho más cantidad de calcio que respecto al estándar. A nivel de boro vemos que de igual manera esa desmarcación en hoja nueva principalmente con respecto al tema del estándar, que el primer año sí que hubo más variación a nivel de sustrato, el segundo año, ya 2 años aplicando el tema Novatec, vimos como ya sí que obtuvimos mejores resultados con el tema de boro respecto al estándar, ¿no? Tanto a nivel de hoja del año anterior como en brotación nueva, como en la brotación de otoño y sobre todo en el momento de abril-mayo, que esto coincidió con el tema de la floración cuajado, donde en el momento de floración y cuaje tuvimos mayor cantidad de boro con el tema Novatec. ¿Y qué pasa con el hierro? El primer año con el hierro no vimos diferencias respecto al estándar, porque se incorporó todas las unidades de hierro que tocaban. Ahí, por un lado, el tema está el Novatec, que ayuda a la asimilación, y por otro lado, el tema de los sideróforos, el tema de las bacterias. ¿Qué pasa? En presencia alta nos activan. ¿Qué ocurrió el segundo año con las problemáticas que hubo con el tema de las lluvias? Que ahí sí que vimos el efecto con el tema Novatec, Soluz BS, donde, por ejemplo, en abril-mayo vimos esa desmarcación respecto al estándar. Y lo mismo ocurrió con el tema de las hojas de otoño. Por eso siempre se dice que cuando tú abonas con el tema Novatec, siempre mejoras también, aparte de la formación de nitrógeno orgánico, el tema de la clorofila, también por el tema de la absorción del hierro, ¿no? Ayudas a recuperar mucho más pronto lo que es el tema de la planta. A nivel de zinc ocurre exactamente lo mismo con el tema de la bibliografía. Tenemos mayor cantidad de zinc a lo largo del ciclo con el tema Novatec. Este es el primer año y este es el segundo año con el tema de zinc y lo mismo ocurre con el tema del manganeso. El primer año respecto a hoja del año anterior, rotación nueva y hoja de otoño, y el segundo año, ¿no? Respecto al tema del estándar. Aquí son aplicaciones, va en concentración y es importante, pues eso, también aparte del tema de la fertilización, el aporte foliar de estos elementos. Y a nivel de sodio, el tema del Novatec, del MPP, también es importante destacar que también desplaza el sodio a nivel de suelo. El primer año, en la primavera del 2021, a nivel de hoja nueva, vimos la diferencia a partir de junio, que concentramos que tuvimos menor concentración de sodio en hoja, que luego se vio ya también la brotación de otoño, pero es que el segundo año, aplicando Novatec, vimos cómo nos desmarcábamos mucho del tema de la brotación estándar, no de la estrategia estándar, por así decirlo. Y esto es importante. También cabe destacar que la cremembilla tiende a tener valores de sodio muy altos en lo que son el tema de hoja. Ahí no, y puede que sea también una parte por el tema de que sufre tanto a nivel de rajada, por el tema de desplazamiento de calcio. Dicho esto, ya a nivel de resultados, ¿qué resultados tuvimos? Si miramos el tema de caribres, es lo que comentábamos antes. No el hecho de que tengamos menos potasio en hoja quiere decir que tengamos menos caribres, porque al final hacemos más eficiente la planta. En línea azul tenemos lo que es la estrategia Novatec Soluz BS y en la línea naranja tenemos lo que es el tema del estándar. Las diferencias no son grandes, no estamos hablando de una parcela que ya de por sí trabaja muy bien, pero sí que tuvimos en todo momento ligeramente un calibre superior. A nivel de comparativa, y esto sí que también lo estuvimos analizando y creo que es importante destacar, que si yo comparo la diferencia de calibre respecto a 2022 respecto a 2021 por el tema de la lluvia, la mayor diferencia que hubo fue en julio respecto a la fruta del año anterior, que hubo una diferencia de calibre del 15% negativo. Es decir, el tamaño de la mandarina en 2022 era un 15% menor que en 2021 por el retraso debido a las lluvias. ¿Qué pasó con el tema Novatec Soluz BS? Que ese porcentaje de reducción estaba, pero fue mucho menor respecto al estándar. Es decir, que se recuperó y actuó mejor en condiciones de tanta pluviometría. Y a nivel de cosechas, el primer año tuvimos una menor cosecha, un 7% menos respecto al estándar, pero el segundo año ya tuvimos un 5,4% más de cosecha respecto al estándar. Al final son ensayos de fertilización, tienen que ser mínimo 2 años, lo ideal son 3, estamos aún en el tema de ensayo. Y básicamente este salto en parte también es por la diferencia, ¿no?, de cosecha respecto al otro,
pero también en parte por el tema nutricional que hemos tenido de mejoría por el tema de la pluviometría a diferencia respecto al estándar. Si ya comparamos el tema de la producción a nivel de estándar 2021-2022, hoy Novatek VS 2021-2022, vemos que la caída de la producción del estándar de respecto de un año a otro fue de un 10% menor de cosecha, mientras que en el tema Novatek, por el tema, incluso por las condiciones que tuvimos este año en Valencia, incrementamos en un 2,7% esa producción. Y dicho esto, son los ensayos que más o menos queremos presentar. Comentar que esta herramienta es útil para el tema de los cultivos, sobre todo en primavera-otoño y principalmente en cítricos, porque son muy demandantes de nitrógeno y creo que es una herramienta muy interesante. Luego ya para finalizar, hemos hablado de la fertilización 1.0, donde era microorganismos con NPK. Hemos hablado de la fertilización 2.0, donde ya incorporamos microorganismos dentro de lo que son el tema de abonado, por así decirlo, de fertilizantes. Y ahora que viene, ahora ya viene en nuestra próxima línea de futuro, que es Magna, y que será un poco lo que la evolución a nivel de empresa y que saldrá a finales de 2023, principios de 2024. Y yo con esta imagen ya acabo mi parte y espero que os haya gustado.